hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando de este domingo de celebración en casa, de este domingo familiar. Así que abra su corazón, abra su mente para lo que Dios ha preparado especialmente para usted el día de hoy. Y mire lo que dice su palabra en Salmo 24, versículo del 7 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Así que si usted quiere ver milagros en su vida, milagros en su familia, abra las puertas de su hogar, abra las puertas de la presencia de Dios, abra las puertas de su corazón y de su vida, para que entre el Rey de Gloria, el Rey de poder. Amén. Vamos a disfrutar mucho este domingo juntos, hermanos, con la presencia de Dios entre nosotros. Acompáñenos con esta oración. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos, este día lo ponemos en tus manos y te damos gracias por bendecirnos, por estar con nosotros. Así que todo lo que hagamos en este día queremos honrarte, queremos bendecirte. Habla a nuestras vidas, estamos dispuestos, listos, queremos adorarte, pero también queremos disfrutar de tu presencia juntos. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén.
Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una transmisión más de Iglesia Plenitud. No limites el poder de Dios en tu vida. Es el tema del mensaje de hoy que yo espero que llegue a sus vidas, que siga animándonos, motivándonos, pero sobre todo transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo, como dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo, no tenían derechos, no tenían propiedades, no tenían esperanza. No tenían absolutamente nada, nada les pertenecía, no tenían posesiones. Para lo único que estaban destinados era para los trabajos pesados de Egipto. Dice la palabra de Dios que Dios llama a Moisés y Dios envía a Moisés a rescatarlos. Dios escoge a este pueblo, al pueblo hebreo, para mostrar su grandeza. Dios los rescata, vienen las 10 plagas de Egipto, comienza el pueblo a ver el poder de Dios. Dios los rescata y los saca y cruzaron en seco por el mar. Dios mostró su misericordia, mostró su favor con ellos. Ellos vieron muchos milagros que Dios hizo a favor de ellos. Dice la palabra de Dios que pronto, mientras el pueblo caminaba por el desierto, comenzó a desanimarse, comenzó a quejarse, pero algo que hicieron fue limitar el poder de Dios en sus vidas. De esto quiero hablar hoy. De que las circunstancias externas no hagan que nosotros limitemos el poder de Dios en nuestras vidas, que las circunstancias que estamos viviendo no nos forcen a limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Y es que hay 4 maneras en las que tendemos a limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Dios saca de Egipto, de esclavitud, al pueblo y les da 2 cosas que nunca tenían. Les da libertad y les da una identidad. Ahora ellos eran conocidos como el pueblo del Dios viviente, el pueblo del Dios de poder, el pueblo del Dios real que abre los mares, que manda las plagas, que saca a su pueblo de Egipto y que guía a su pueblo, que va delante de ellos de diversas maneras, que los guía, que los sostiene, que provee para ellos. Lamentablemente, tiempo después de que el pueblo comienza a caminar por el desierto, comenzaron a ofender a Dios, comenzaron a lastimar el corazón de Dios. Se vieron en situaciones donde limitaron el poder de Dios. Dice la palabra de Dios, hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas. Comenzaron a preguntar, ¿será que Dios tiene la capacidad de sostenernos? ¿Será que Dios puede alimentarnos? Estamos en medio de la nada. Comenzaron a preguntarse si Dios realmente estaba con ellos, si Dios podía sacarlos adelante. Aun cuando tiempo atrás habían visto esos milagros, comenzaron a limitar el poder de Dios en sus vidas. Tanto que dice la palabra de Dios, que volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Ponían límite al Santo de Israel. ¿Cómo ponían límite al Santo de Israel? 4 maneras en las que nosotros tendemos a limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Y es que la verdad, Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Dios ha hecho muchas cosas por usted, por su familia. Cada día Dios nos sostiene, Dios nos permite seguir adelante, Dios nos permite avanzar. Todos los días recibimos bendiciones de Dios. Dios nos libró en el pasado. Dios contestó tantas oraciones que nosotros teníamos en el pasado. Si hay algo que usted y yo podemos asegurar en este día, es que Dios se ha mostrado de una manera maravillosa en nuestras vidas. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Dios ha intercedido, ha intervenido. Dios ha hecho tanto por nosotros que no podemos decir que Dios no puede hacer algo. Ese vocabulario no debe estar en nuestras vidas como cristianos. El pueblo comenzó a decir, Dios no puede. Cuando llega el momento difícil, el momento de la prueba, es fácil que el enemigo nos haga dudar. Y es que la primera manera de limitar el poder de Dios en nuestras vidas es con la duda. La duda tiene la capacidad de limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Llega el momento difícil y comenzamos a preguntarnos si Dios está con nosotros.
Comenzamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? Comenzamos a preguntarnos y a decir, si Dios estuviera conmigo, no estuviera pasando esto, no estuviera sucediendo esto. Cuando llega el momento difícil, podemos tender a limitar el poder de Dios con la duda. Pedro caminó sobre el agua. ¿Usted recuerda la historia de Pedro? Vio a Jesucristo de lejos y dijo, si eres tú, Jesucristo, ordena que yo vaya hacia ti y camine sobre el agua. Dice la palabra de Dios que Pedro salió de la barca y comenzó a caminar. Poco tiempo después de que Pedro caminó sobre el agua, comenzó a hundirse. Entonces Jesucristo le extiende la mano, le extiende el brazo, lo levanta y le hace una pregunta. Jesucristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste? No le pregunta a Pedro, ¿por qué te hundiste? Yo sé por qué te hundiste porque dudaste. Y es que en el momento que comenzamos a dudar, comenzamos a hundirnos. Pedro estaba en el lugar más seguro que podía estar. No había lugar más seguro para que Pedro caminara. Pedro estaba caminando sobre el agua, pero no estaba siendo sostenido por el agua. Pedro estaba siendo sostenido por la fe. Y estaba caminando hacia Jesucristo. No había lugar más seguro para él donde pudiera estar y donde pudiera caminar. Y esta es una enseñanza. Si quiere usted ser sostenido por la fe, no debe haber duda en su mente. No hay espacio en nuestra vida para la duda y para la fe. O soy sostenido por la fe o me voy a hundir con la duda. Y es que la duda nos hace limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Llega el momento de la prueba. Y una de las primeras armas que el enemigo trae a nuestra mente es precisamente la duda. Inclusive hubo personas que dudaron de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesucristo regresó a Nazaret, de donde era. Estuvo en Jerusalén, estuvo en Samaria, estuvo en diferentes lugares en Galilea obrando milagros, pero de pronto regresa a Nazaret, comienza a enseñar en las sinagogas. Las personas se asombraban de lo que él estaba haciendo, de lo que él estaba enseñando. Pero dice la palabra de Dios, por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Y es que cuando llega el momento difícil, debemos tener cuidado con la duda, porque la duda limita el poder de Dios en mi vida. No puedo caminar por fe, no puedo avanzar por fe si hay duda en mi mente. De hecho, dice la palabra de Dios en Santiago, que si queremos que Dios conteste nuestras peticiones, si queremos que Dios responda a nuestras peticiones, debemos pedir sin dudar nada. Dice Santiago, el que duda no recibirá absolutamente nada de parte de Dios. Una persona así, dice, que duda es una persona inconstante en sus caminos. No va a recibir nada de Dios. En estos momentos que estamos viviendo, seremos tentados a limitar el poder de Dios a través de la duda. Y es que el enemigo sabe que si yo no experimento el poder de Dios, si yo no experimento su presencia, voy a ser un cristiano débil, voy a ser un cristiano con dudas, voy a ser un cristiano inseguro, un cristiano inconstante en sus caminos, un cristiano literalmente que se tambalea en la vida y no va a lograr nada. No podemos lograr nada de parte de Dios. Si hay duda en mí, no puede haber fe en mí. Y no puede haber fortaleza de Dios en mí. No puedo ser sostenido por la fe y por la fortaleza con duda en mi mente y en mi corazón. Job capítulo 38 nos narra un acontecimiento asombroso. Job comienza a preguntarle a Dios, comienza a cuestionar a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Y Dios contesta de la siguiente manera. Quiero que observe la respuesta que Dios le dio a Job. Dice la palabra de Dios, entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad, ahí en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, y le hizo una pregunta, y dice la pregunta que Dios le hizo a Job, ¿quién eres tú para dudar de mi providencia? ¿Quién eres tú, Job, para dudar de lo que yo puedo hacer?
Y es una pregunta que en cierta manera Dios nos hace a cada uno de nosotros. En este momento que estamos viviendo, una de las mayores incertidumbres que pudiéramos tener es precisamente cómo le vamos a hacer para ser sostenidos en el futuro. ¿Cómo le vamos a hacer con los gastos, con los recursos? ¿Cómo le vamos a hacer con el trabajo, con los empleos? Siendo que la economía está siendo dañada, lastimada por esta situación que vivimos, pudiera venir la duda a nuestra mente y dudar de lo que Dios puede hacer. Pero Dios contesta y dice, ¿quién eres tú para dudar de mi providencia? Esto es asombroso, es maravilloso. Dios le tiene cubierto. Dios tiene cubierta su vida, Dios tiene cubierta su familia. Si usted es un hijo de Dios, si usted cree en Dios, no tiene lugar para la duda. No podemos dejar que la duda se albergue en nuestra mente, controle nuestros pensamientos. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de la providencia de Dios? Pero también podemos limitar el poder de Dios por la ignorancia, por la falta de conocimiento. No solamente la duda limita el poder de Dios en mi vida, sino que la ignorancia y la falta de conocimiento de Dios limita el poder en mi vida. Un versículo que conocemos mucho y lo vemos mucho en algunos pósters, lo vemos en tazas inclusive, Oseas 4:6, que dice lo siguiente: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, está siendo destruido porque no me conoce. Y es que la falta de conocimiento de Dios nos tiene haciendo cosas que pueden estar equivocadas. Puede que sean cosas que Dios no espera. En una ocasión el rey Saúl fue destituido. Y el profeta de Dios vino y le habló y le dijo, Saúl, ¿qué estás haciendo? Saúl estaba ofreciendo sacrificio a Dios. No le era permitido ofrecer sacrificio a Dios. Dios lo había puesto como el rey de la nación. Y le dio una orden. Vas a ir a conquistar, Saúl. Vas a llevar a tu ejército. Vas a avanzar, vas a conquistar, pero no vas a tomar nada. No vas a tomar animales, no vas a tomar absolutamente nada. Vas a regresar de la misma manera, pero con la victoria. De pronto llega el profeta de Dios, el Hijo de Dios, y comienza a oír animales que Saúl había traído, va y lo enfrenta y le dice, Saúl, ¿qué hiciste? Y Saúl dice, bueno, es que temía a los hombres y les di la oportunidad de traer algo de ganado, pero no era permitido de parte de Dios. Entonces Saúl hizo algo que él creía que iba a agradar a Dios y comenzó a ofrecer sacrificio, comenzó a ofrecer un sacrificio a Dios. En ocasiones, cuando hacemos algo, tendemos la idea de que eso le agrada a Dios, pero si no conocemos a Dios, si nuestra falta de conocimiento nos lleva a hacer tantas cosas, no necesariamente todo eso agrada a Dios. Debemos saber qué es lo que agrada a Dios. En ese pasaje a Saúl le fue muy claro dicho lo que Dios esperaba. En ocasiones cuando cometemos un error, tendemos a pensar que si hacemos un esfuerzo o un sacrificio, Dios lo va a ver de una manera agradable. Y de pronto terminamos haciendo tantas cosas porque nuestra falta de conocimiento de Dios nos lleva a hacer cosas que las demás personas hacen. Vea lo que dice la palabra de Dios. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas, dice así. Son gente ignorante y terca que no entienden nada. Pero vea lo que dice a continuación. Y por eso no disfruta de la vida que Dios da. La ignorancia, la falta de conocimiento de Dios puede impedir que yo disfrute la vida que Dios da. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia, para que disfrutes la vida. Jesucristo no dijo, yo vine para que batallen con la vida, para que más o menos salgan adelante, para que estén sobreviviendo temor tras temor, angustia tras angustia. Jesucristo no dijo, yo he venido para que sobrevivas en la vida de problema en problema. Jesucristo vino y dijo, yo he venido para que tengan vida,
Sí, habrá temor, habrá angustia, habrá problemas en este mundo, porque estamos en este mundo que está infectado por el pecado. Pero dijo Jesucristo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y cuál es la vida? Después Juan dice lo siguiente: la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La vida está en Cristo. El problema es que nuestra falta de conocimiento de Dios nos puede desconectar realmente de lo que importa. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo, mis ovejas me conocen, oyen mi voz, me siguen. Yo las conozco, ellas conocen mi voz, me siguen. Aproveche este tiempo para profundizar su conocimiento de Dios. Y no estoy hablando de conocer de lo que Dios hace en la vida de otras personas. No estoy hablando de leer lo que Dios hizo en el pasado. Estoy hablando de conocer a Dios realmente como es. Y es que conocer a Dios es amar a Dios. Entre más conoces a Dios, más amas a Dios. Cuando no conoces a Dios realmente, entonces humanamente tendemos a escondernos de Él. Tendemos a pensar que toda nuestra vida está mal, que no le agradamos, que no valemos. Tendemos a generar las ideas equivocadas. Y es que recuerden que el enemigo quiere distorsionar la idea de Dios en nuestra mente. El enemigo quiere que pensemos cosas de Dios que no son. El enemigo quiere que hagamos una idea de lo que Dios no es. Cuando nosotros conocemos a Dios, realmente descansamos. Tenemos paz en nuestro corazón, tenemos gozo, tenemos esperanza para continuar, para salir adelante. Tenemos la fortaleza que nos sostiene de saber quién está con nosotros, de saber quién va a estar con nosotros mañana, quién va a estar con nosotros cuando se pongan las cosas difíciles, tensas, cuando haya oscuridad o se levanten tormentas. Cuando conoces a Dios, entonces comienzas a disfrutar la vida que Jesucristo dijo que venía a dar. Recordemos que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo estoy aquí para que tengas vida, para que disfrutes una vida plena, una vida completa, una vida perfecta. Podemos limitar a Dios con nuestra ignorancia. Y hay que invertir tiempo para conocer a Dios. Hay 3 cosas que no podemos comprender de Dios nunca. Los tiempos de Dios, que tendemos a pensar que obviamente no encajan en nuestros tiempos. Tenemos sueños, planes, metas, y estoy seguro que la mayoría de ustedes piensan en que muchas metas que tienen, muchos proyectos que tienen, están fuera de tiempo. Posiblemente usted sienta que en su vida se ha atrasado demasiado. Dios no le ha permitido lograr lo que ha querido avanzar hasta este momento. Posiblemente sienta que está avanzando lentamente, que está logrando lentamente. Y posiblemente se pregunte, ¿por qué el tiempo de Dios no es más deprisa, no es más rápido? ¿Por qué no puedo avanzar más rápido? Y es que nunca vamos a comprender los tiempos de Dios. Tampoco vamos a comprender los caminos de Dios. Y menos vamos a comprender los pensamientos de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Pero también podemos limitar a Dios a nuestras circunstancias. Podemos limitar el poder de Dios a nuestras circunstancias. Nuestro Padre es poderoso. Él no se limita a las circunstancias que estamos viviendo. En una ocasión, 3 ejércitos venían en contra del rey Josafat. El rey Josafat estaba preocupado, le llegaron a decir, Josafat, vienen 3 ejércitos en contra de nosotros, están mejores armados, están mejor capacitados, están unidos, son 3 en contra de 1. Nos ganan en número, nos triplican en número. ¿Qué vamos a hacer? Dice la palabra de Dios que Josafat consultó a Dios. Y Dios contestó, el Espíritu de Dios bajó, y el Espíritu de Dios habló a través de Jaziel, y les dice, pongan a los cantantes al principio, vayan mañana, preséntense al campo de batalla, pero pongan a los cantantes enfrente.
Josafat no dijo a sus ejércitos, a su pueblo, vamos a escondernos, vamos a retroceder, estamos perdidos, esta batalla está perdida. Josafat no limitó el poder de Dios a sus circunstancias. Josafat consultó a Dios e hizo lo que Dios le dijo, aunque no tuviera sentido. Y es que en muchas ocasiones la respuesta de Dios a nuestra vida no va a generar sentido alguno. No podemos comprender lo que hace, no sabemos la manera en que lo hace, por qué lo hace de esa manera. Pero Josafat consultó a Dios y Dios contestó. Entonces ellos van. ¿Qué pasa al final? Ellos vencen. Comenzaron a cantar y decían lo siguiente: glorifica a Jehová porque su misericordia es para siempre. Es todo lo que decían. Mandaron a los cantantes al frente. Normalmente cuando un ejército iba a la guerra, quería estar en silencio. Un ejército quería estar escondido. Un ejército quería estar en las sombras, al acecho. No quería posiblemente dar a conocer toda su posición, solamente mandaban cierta parte. Había estrategias militares. Dios dice: vayan y hagan ruido, canten, adoren, levanten mi nombre. En estas circunstancias que estamos viviendo, no podemos permitir que nuestra mente, nuestra duda o nuestras circunstancias limiten el poder de Dios en nuestras vidas. No me voy a limitar al poder de Dios por mis circunstancias. Vean lo que dice la palabra de Dios: llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Dice la palabra de Dios, me encanta este versículo, porque lo que nos está diciendo es: yo estoy disponible para ti. Llámame cuando tengas problemas. Yo me voy a venir a presentar, yo voy a estar presente, me voy a manifestar. Entonces te voy a salvar y tú me darás alabanza. Tú me vas a agradecer con tus actitudes, con tu boca, con tu canto, con todo tu ser. Llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. No limitamos el poder de Dios a nuestras circunstancias. Moisés nació, y dice la palabra de Dios, que tuvo dificultades. Específicamente, dice la palabra de Dios, fue por la fe cuando nació Moisés, que sus padres lo escondieron durante 3 meses, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Sus padres no se limitaron a sus circunstancias, no limitaron el poder de Dios a sus circunstancias. Déjenme le cuento algo. El enemigo usará las autoridades de este mundo para detenerte. El enemigo usará todo lo que está en su poder, en su dominio, y usará las autoridades de este mundo para tratar de detenerte. Usó la autoridad de este mundo para tratar de detener a Moisés. El enemigo vio la vida de Moisés, dijo: este bebé es peligroso para el reino de Dios. Es algo especial. Dice la palabra de Dios que los padres de Moisés se dieron cuenta que no era un niño común, era algo fuera de lo común. El enemigo trató de detenerlo. El enemigo también trató de detener a Jesucristo cuando nació y usó la autoridad de este mundo con el decreto de Herodes para que mataran a todos los niños menores de 2 años. El enemigo trató de detener a José, el soñador. Y es que el enemigo tratará de detenerte. Incluso usó las autoridades religiosas para tratar de detener a Jesucristo. Y es que el enemigo usará todo lo que tenga a su alcance para detenerte. Usará las autoridades. Usará los medios posibles para detenerte. Usó la autoridad para detener a los 3 amigos de Daniel y meterlos al horno de fuego. Usó la autoridad de este mundo para meter a Daniel al calabozo con los leones. El enemigo tratará de detenerte. Tratará de que las circunstancias que te rodean, que no son las adecuadas, que no son las correctas posiblemente, tratará que esas circunstancias opaquen tu vida, opaquen tu brillo, que dejes de brillar por Cristo. Cuando el enemigo ve en ti algo diferente, tratará de detenerte a toda costa.
pero Dios es el Dios que cuidó a Moisés en el río. De hecho, Dios es el creador del río que cuida a Moisés. Dios es el fuego en el horno que salvó a los amigos de Daniel. Dios es quien tapó la boca a los leones. Dios es quien está con usted en todo momento. No puede usted permitir que las circunstancias limiten el poder de Dios en su vida. Pero tampoco podemos permitir que mis recursos limiten el poder de Dios. Vea la vida de Moisés. Moisés nació a los 3 meses, dice la palabra de Dios, que sus padres tomaron una cesta, le pusieron brea y lo aventaron al río. Lo soltaron al río, creyendo en la promesa de Dios y en los cuidados de Dios. Dios crece con la hija del faraón. Dios provee para Moisés la mejor educación posible en ese tiempo. Dios provee a Moisés lo mejor que había en ese tiempo, el mejor liderazgo que había en ese momento. Moisés aprende, es educado en el palacio. Después Dios usaría a Moisés para liberar al pueblo. Se convertiría en un extraordinario líder que movería a todo el pueblo, que sacaría al pueblo. Una persona que Dios usó, que cuando nació no tenía los recursos, fue abandonado, posiblemente lo podemos ver de esta manera. Después Dios lo regresa con su madre y su madre lo cría ahí con la hija del faraón. Es algo asombroso lo que Dios hace. Dios no se limita a nuestros recursos. Posiblemente usted esté preocupado, posiblemente usted tenga ansiedad, y el detalle es que no podemos creer en Dios y vivir preocupados. No podemos decir, Padre, yo creo en ti, y a la vez estar preocupados por los recursos. Vamos a hacer nuestra parte, vamos a continuar esforzándonos, vamos a doblar esfuerzos si es necesario, y vamos a hacer lo que está en nuestras manos. Vamos a usar los dones, talentos, habilidades, el conocimiento que Dios nos ha dado. Vamos a poner todo nuestro recurso en las manos de Dios y vamos a confiar en que Dios seguirá supliendo. No vamos a limitar a Dios a nuestros recursos. En una ocasión trajeron a Jesucristo 5 panes y 2 peces. Y los discípulos estaban preocupados. Maestro, ya está haciéndose tarde. Hay mucha gente, hay una multitud enorme. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos alimento para todos. Le traen a Jesucristo a un muchacho con una pequeña canasta. Y Jesucristo les dijo, pues denles ustedes de comer. No se limiten por los recursos que tienen, pero ¿cómo les vamos a dar de comer? Usted conoce la historia. Jesucristo oró, multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Dice la palabra de Dios que sobraron 12 cestas llenas. Posiblemente era una cesta para cada discípulo. No vamos a limitar el poder de Dios a nuestros recursos. En estos tiempos vamos a ser tentados por Dios para limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Y es que el enemigo desea que el poder de Dios no se manifieste en su vida. Entonces comenzamos a dudar, comenzamos a pensar que Dios no está con nosotros, o que Dios está distante, o que estamos solos en esta situación, o que Dios no va a ayudarnos en esta situación. Comenzamos a dudar, comenzamos a limitar el poder de Dios en nuestra vida. Aproveche estos momentos para conocer a Dios, para profundizar su relación con Dios. No limite a Dios a sus circunstancias, no limite a Dios a sus recursos, no limite a Dios por la duda que se pueda generar. Permita que Dios se manifieste en su vida. Y es que dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice, yo estoy contigo siempre, todos los días. No dudes de eso. ¿Quién eres tú para dudar de mi provisión? Dijo Dios. Vea lo que dice este versículo, es uno de mis versículos favoritos. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. En este tiempo que estamos pasando de cuarentenas prolongadas, de incertidumbre, tanto que estamos atravesando, no solamente como país, sino a nivel global, hay incertidumbre, hay caos, hay pérdida, hay estrés, hay cierto temor. Todo esto puede generar en nosotros las actitudes incorrectas.
Leíamos hace un momento la palabra de Dios que dice, no vivan como los que no creen en Dios, no vivan como los que no confían en Dios. Demuestren su confianza en Dios. No limitemos el poder de Dios en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por hablarnos. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días y en cada situación. Sabemos que en ti somos fuertes. Sabemos que en tu nombre podemos seguir adelante. No permitas, Padre, que en nuestra vida tu poder se limite por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes o por nuestras acciones. Pedimos tu bendición en esta semana que estamos comenzando. Tú conoces cada necesidad en cada hogar. Tú conoces cada situación que atravesamos y oramos en tu nombre para que nos des la fortaleza de enfrentar esta semana con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.
Gracias por sintonizarnos. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Te invitamos a conectarte con tu iglesia a través de nuestras redes sociales. Que tengas una bendecida semana.